Bien, ahora vamos a empezar el tema correspondiente a la semana 12, que es límite de funciones. Entonces, antes de definir lo que es el límite de una función, vamos a ver una definición previa. Y la definición que vamos a considerar es la de punto de acumulación. Así que partimos de considerar un conjunto A, ¿sí?, de R, un subconjunto de R, ¿sí?, y vamos a decir que un número X, ¿sí?, es un punto de acumulación de A si existe alguna sucesión, ¿sí?, si existe alguna sucesión xn que está completamente contenida en A, tal que a partir de un cierto n0 mi sucesión xn no puede ser este x, ¿sí? A partir de un n0 natural mi sucesión no puede ser x, ¿sí?, pero mi sucesión tiende a x, ¿sí? Entonces, un punto de acumulación es un número tal que existe una sucesión que converge a él, una sucesión completamente contenida en el conjunto A, ¿sí?, pero mi sucesión a partir de cierto punto no es exactamente x, no es la constante x, ¿sí? Entonces, eso es un punto de acumulación. Un punto de acumulación de un conjunto es un número al que puedo llegar mediante una sucesión. ¿Sí? Esa es la noción, mientras una sucesión que esté completamente contenida en el conjunto del que estoy hablando. Así que X será un punto de acumulación del conjunto A si existe una sucesión que converge a X, ¿sí?, siempre que esa sucesión no sea constante. Eso es lo que estoy diciendo. Y dado un conjunto A contenido en R, al conjunto de todos los puntos de acumulación lo vamos a denotar por A', ¿sí? Entonces A' va a ser el conjunto de puntos de acumulación. Veamos algunos ejemplos. Bien. Consideremos en primer lugar este conjunto, el conjunto 0,3, ¿sí? Resulta que los puntos de acumulación de 0,3, de este conjunto 0,3 abierto, es el conjunto 0,3 cerrado. Veamos por qué. Entonces, empecemos con 1. Entonces, tomemos un X perteneciente a A, ¿sí?, es decir, un X que esté entre 0 y 3, y veamos que hay una sucesión que converge a X. ¿Cuál es la idea? Por aquí está 0, por acá 3, y yo tomo un X cualquiera en A. Tomémoslo, por ejemplo, acá. Entonces, quiero demostrar que este X que es punto de acumulación. Primero veamos que todo X en A es punto de acumulación. Y eso es fácil, ¿por qué? Porque yo siempre puedo encontrar aquí una sucesión que converja a X, ya sea de este lado o de este lado, y que está completamente contenida en este conjunto A, ¿sí? Si dibujamos A sería algo de este estilo. Así que yo siempre puedo encontrar una sucesión xn que converja A. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar xn igual a x más 1 entre n, ¿sí?, algo así. Y eso sería una sucesión que va de esta forma. Ahora, yo debo garantizar que mi sucesión, que esta sucesión está completamente contenida, o que esto pertenece a A, y lo puedo hacer con la propiedad arquimediana. Entonces, esto para n mayor que n0, donde vamos a pedir que el primer n0 esté aquí. Eso significa que 1 entre n0 tiene que ser menor que 3 menos x. ¿Sí? Si garantizo eso, entonces ya sé que el xn0 va a estar por acá, y ahí en adelante el límite de esta sucesión va a ser x. Entonces, esta sucesión tiene como límite x. Nos notamos que xn, en primer lugar, pertenece a, ¿sí?, y
xn tiende a x. Así que lo que hemos demostrado hasta ahora es que todo elemento del conjunto A, ¿sí?, pertenece a A'. Entonces, por lo tanto, A está contenido en A', porque demostramos que todo elemento de A es elemento, demostramos que todo elemento de A es elemento de A'. ¿Por qué? Porque para todo elemento de A yo soy capaz de encontrar una sucesión, ¿sí?, tal que esa sucesión tiende a X y esa sucesión está completamente contenida en A. Eso por un lado. Pero ojo que A' y A no son iguales. A' tiene más elementos. Entonces veamos que 0 hace parte de A' a pesar de que 0 no está en A. Entonces tenemos esto, tenemos que A es igual a 0,3. ¿Sí? Veamos que 0 pertenece a A'. ¿Cómo lo demostramos? Pues necesitamos encontrar una sucesión aquí en A, ¿sí?, que converja a 0. Así que tenemos algo de este estilo. Nuestro dibujo va más o menos así. Aquí está 0, aquí está 3. Entonces quiero encontrar una sucesión aquí que converja a 0. ¿Sí? Y la podemos encontrar como, esto es cierto, pues tomemos una sucesión xn igual a, por ejemplo, 1 partido n, pertenece a A, ¿sí?, es una sucesión cuyos elementos pertenecen a A, y xn tiende a 0. ¿Sí? Así que hay una sucesión acá. Entonces, por aquí está 1, luego a 1/2, luego 1/3 y así. Y tengo una sucesión, ¿sí?, que converge a 0. ¿Sí? Luego, como hay una sucesión que converge a 0, 0 hace parte del conjunto de puntos de acumulación de A. ¿Sí? Y entonces 0 pertenece a A'. ¿Sí? Ese es el argumento. Y les queda a ustedes como ejercicio muestre que 3 pertenece a A'. Y de esta forma demostramos que para este conjunto 0,3, A' es el conjunto 0,3 cerrado. ¿Sí? Y les queda también para revisar que este conjunto B, formado por los números de esta forma, tiene como único punto de acumulación el 0. Eso quiere decir que únicamente para el 0 yo puedo encontrar una sucesión aquí cuyo límite sea el 0. No hay otro número real tal que con elementos de acá yo pueda converger a ese número, ¿sí?, sin ser constante, porque claro, si yo tomo una constante aquí podría encontrar un límite, pero la idea es que a partir de cierto punto mi sucesión no sea constante. Así que la única posibilidad que tengo es tomar 0. Y en el tercer ejemplo, noten que el conjunto de puntos de acumulación de C definitivamente tiene que tener esta parte. Y lo que les digo es que 3 no va a aparecer acá, porque no hay una forma de acercarme a 3, ¿sí?, con elementos de C que no sean únicamente 3. La única posibilidad que yo tengo para tener una sucesión aquí es la sucesión constante 3, pero esta no la puedo considerar. Así que, bueno, ahora viene la definición del límite de una función, ¿sí? Y para esto consideremos lo siguiente. Digamos, sea f, tenemos una función que va de R en R y a n una sucesión. Noten, lo que quiero hacer notar es que si yo tengo una función, ¿sí?, y una sucesión, yo puedo crear esa sucesión. Entonces,
yo puedo crear f de an. Esta expresión es una sucesión. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que si yo tengo una sucesión an que converge a un número a, yo puedo pensar qué sucede con esta función, con esta sucesión formada por f de an. Por ejemplo, si an es igual a, no sé, seno 1 entre n por seno de n, ¿sí? N mayor o igual que 1. Y f de x es x al cubo. Entonces, yo puedo obtener una nueva sucesión, llamémosla bn, dada por f de an, que no es más que 1 entre n por seno de n al cubo. ¿Sí? Entonces, mi punto es, dada una sucesión an, yo puedo formar una nueva sucesión bn, de tal forma que mi sucesión bn es f de an. O sea, es dentro de mi función, en este caso el cubo, poner mi sucesión. ¿Sí? Dentro de esta función que eleva al cubo, pongo mi sucesión. Entonces, siempre que yo tengo una sucesión y una función, puedo crear una nueva sucesión de esta forma. Entonces, la pregunta o lo que vamos a estar viendo es qué pasa cuando an tiende a un límite. Entonces, si an converge a un límite a, una pregunta que nos hacemos es, ¿qué pasa con f de an? ¿Sí? Y nos estamos preguntando lo siguiente, ¿qué pasa si tomo valores de an cada vez más cerca de a? ¿Sí? Cuando tomo valores de an cada vez más cerca de a, ¿qué pasa con f de an? ¿Sí? Entonces, ahí viene nuestra noción del límite, y es, a medida que me acerco mucho a este número a, ¿sí? ¿Qué pasa con f de an? Y la idea del límite, o la noción del límite, va a estar pensada para an acercándose a, pero siendo diferente de a, tomando valores de an convergiendo a, ¿sí? Sin tomar valores de a, es decir, vamos a estar pensando que a es un punto de acumulación del dominio de la función f. ¿Sí? Así que de ahí va a venir la noción de límite que aparece aquí. Así que vamos a ver la definición del límite de funciones. Entonces, ahora voy a considerar una función f que va de a en r, y vamos a tomar un número a, punto de acumulación. ¿Sí? Entonces, diremos que ese número a, vamos a tomar un número a punto de acumulación, y vamos a decir que el límite de la función f, cuando x tiende a, es este número L, ¿sí? Un número real, sí, para cualquier sucesión xn, ¿sí? Que tienda a, ¿sí? Pero que esté completamente contenida en a grande, y que no sea constante después de cierto punto, se cumple que este conjunto, esta sucesión formada por las imágenes, converge a L. Eso va a querer decir que nuestra función converja a L cuando x tiende a. Lo que estamos diciendo es que esto va a ser cierto si para cualquier sucesión xn que yo tome acercándose a A, pero siendo diferente de A, la sucesión f de xn converge a este número L. ¿Sí? Esa es la noción que tenemos de límite. Y como ejemplos tenemos, por ejemplo, en este caso, si f de x es igual a x y yo tomo a sub n convergiendo a a, ¿sí? Este a sub n convergiendo a viene de esto. ¿Qué va a pasar con la función? Pues en este caso, f de an no es más que an, así que si an tiende a,
pues f de xn, que en este caso coincide con lo de acá, tiene que tender a A. Así que tenemos nuestro primer límite que nos dice que el límite de x, cuando x tiende a A, es A. ¿Por qué? Porque si yo tomo cualquier sucesión xn que tienda a A, esta sucesión, la sucesión que obtengo acá, que va a ser otra vez xn, va a tender a A. Y un siguiente ejemplo, acá tengo un error, el siguiente ejemplo sería 6 quintos acá. Sería con este límite. Este límite es 6, ¿por qué? Va a ser por álgebra de límites, pues usemos el blanco aquí. Pues lo que tenemos es, vamos a tomar una sucesión, para ese segundo punto vamos a tomar una sucesión xn que converja a A. Entonces lo que va a pasar es que si xn converge a A, ¿qué pasa con xn más 2 entre xn más 1? Bueno, por álgebra de límites, yo sé que el numerador converge a... El numerador va a converger, en este caso, A es 4. Entonces, si tomo una sucesión que converja a 4, yo sé que el numerador, xn más 2, va a converger a 6, porque aquí sería, este límite va a 4, esto va a ser 2, entonces esto va a converger a 6, y el denominador va a converger a 5. Y por álgebra de límites yo sé que el cociente de un límite es el límite de los cocientes, siempre que el denominador no sea 0, así que esto va a converger entonces a, si quieren escribámoslo aquí, a 4 más 2 entre 4 más 1, que es 6 quintos. Así que este límite es 6 quintos. ¿Por qué? Porque siempre que yo tomo una sucesión xn que converja a 4, el numerador va a converger a 6, el denominador va a converger a 5, y por álgebra de límites esto se va a ir a 6 quintos. De la misma forma, se pueden pensar los demás límites que aparecen acá. Así que les queda como ejercicio revisarlos. Bien, y aquí tengo un error. Esto sería, a ver, ustedes revisan los detalles, pero la idea es que, ¿qué pasa con el numerador? Que esto tiende hacia dónde? Esto tiende a 1 al cuadrado, si quieren, esto tiende a 3 por 2. Así que en el fondo el numerador sería 1 más 3 más 2, y eso es 6. Y el denominador tiende a 2. Creo que está bien, esto tiende a 3. Vamos a revisar, esto tiende a 1, esto a 3, y esto a 2, me daría 6. Y el denominador tiende a 1 más 1, que es 2. Esto tiende a 3. Para el siguiente ejemplo, el cómo calcular este límite, tenemos que tener presente que esto es el límite de x tendiendo a 1 de... Y puedo escribir el numerador de esta forma. Y aquí tener presente que lo que estamos tomando son sucesiones que tiendan a 1 sin ser 1. O sea, nos estamos acercando a 1, ¿sí? por sucesiones en x, pero estamos acercándonos, pero no estamos tomando el 1. Entonces, como la sucesión que yo tome en x no va a ser 1, yo puedo cancelar esto de acá, ¿sí? Recuerden, esto lo puedo cancelar porque x es diferente de 1. Recuerden que me estoy acercando a 1 sin tomar esa cantidad. La idea es ver qué pasa con esto cuando tomo valores cercanos a 1 sin tomarlo. Y aquí no puedo tomar el 1 porque x igual a 1 no hace parte del dominio de mi función. Pero, dado que x es diferente de 1, lo que obtengo es esto, ¿sí? Y noto que en este caso, cuando x tiende a 1, esto se va a ir a 1, esto me da 2, luego me queda 2 entre 1, que es 2, ¿sí? Y al final, este límite no existe, ¿por qué? Porque yo puedo tomar una sucesión, no sé, xn, soy esa parte. Si tomo xn, por ejemplo, la sucesión 1 partido n, esta sucesión tiende a 0, ¿sí? O sea que me acercaría a 0, pero 1 entre x de esto
1 entre xn me daría n que no converge. ¿Sí? Así que este límite no existe porque de existir para cualquier sucesión, sin importar qué sucesión yo tome convergiendo a 0, 1 entre xn de esa sucesión debería converger, pero aquí encontramos una sucesión que converge a 0, pero al ser aplicada esta función me da una sucesión que no converge. Así que ese límite no existe. Bien, ahora todo lo que... Nos quedan algunos teoremas por ver, pero la definición que hemos hecho del límite ha sido basada en sucesiones, así que es muy natural tener estos resultados. El primero es el siguiente: si yo tengo una función, ¿sí?, f, que cuando x tiende a converge a L1, ¿sí?, y cuando x tiende a también converge a L2, esos dos límites tienen que ser el mismo. De hecho, este teorema lo que nos da es un teorema de unicidad. O sea, una función no puede converger a dos límites diferentes. Eso es lo que nos dice. ¿Por qué? Porque recuerden que la idea es, yo tomo una sucesión que converja a, la pongo acá, eso me da una sucesión, y esta sucesión debe converger a un límite, ¿sí? Si tomo la misma sucesión, acá obtendré otra sucesión, y sabemos que para sucesiones el límite es único. Luego, los límites deben ser únicos también para funciones. De otro lado, tenemos este teorema de álgebra de límites, que es bastante natural, y lo que dice es esto. Si yo tengo, aquí debo reescribir algunas cosas, si yo tengo que esto pasa, vamos a poner acá A. Si yo tengo que cuando x tiende a, mi función converge a un límite, cuando x tiende a, si tengo dos funciones f y g, donde cuando x tiende a, mi función tiende a L1, y cuando x tiende a, mi función g tiende a L2, va a pasar que el límite de la suma es la suma de los límites, el límite de la diferencia es la diferencia de los límites, y el límite del producto es el producto de los límites. Todo esto, ¿por qué? Porque estamos considerando, en el fondo, que esto significa que al yo tomar una sucesión xn que tiende a, voy a considerar la sucesión f de xn, y eso va a converger a L1, así que voy a llegar siempre a resultados con sucesiones, y todos estos resultados ya los habíamos visto para sucesiones, ¿sí?, que es el álgebra del límite para sucesiones. Y un teorema que también viene de sucesiones es el teorema del sándwich, en este caso para funciones. ¿Qué nos dice este teorema para funciones? Que si tenemos tres funciones f, g y h, donde f es menor o igual que g y menor o igual a h, y f, por un lado, tiende a L, pero a su vez h tiende a L, cuando x tiende a A, ¿sí?, si cuando tomo el límite de x teniendo a, en estos dos, ambos dan como resultado L, la función que está en medio también debe converger a L cuando x tiende a, ¿sí? Eso, pues, para esto A tiene que ser, el límite en A tiene que estar bien definido, así que A debe ser un punto de acumulación del dominio de la función que está acá adentro, y lo que requerimos es que a partir de algún punto pase esto, ¿sí? A partir que en un intervalo alrededor de, aquí está x, en un intervalo alrededor de x más delta, x menos delta, a partir de cierto intervalo se tenga esta desigualdad. Si eso pasa, si en cierto intervalo que contiene a, esto pasa, aquí voy a poner a, y aquí va una a. Si para todo x, aquí me faltó, esta es la, ahora sí, ahí está bien. Entonces lo que dice es que si esto sucede en un intervalo que contiene a, pensando que por aquí está a, y aquí va a estar a más delta y a menos delta, ¿sí? Si esta desigualdad sucede para todo x aquí, y este lado tiende a L y este de acá también tiende a L, cuando x tiende a, entonces la función que está acá adentro tiene que converger a L también. Ese es el teorema del sándwich. Si f menor que g menor que h, y este límite es igual a este,
cuando x tiende a, entonces el límite cuando x tiende a de g tiene que ser también L. Y la demostración pasa también usando el teorema del sándwich para sucesiones, porque lo único que vamos a tomar es xn en una sucesión que converja a, y cuando xn converge a, sabemos que esto va a irse a L, esto va a irse a L, tendremos una sucesión acá, xn, gn, xn, ahí aplicamos teorema del sándwich para sucesiones y tenemos nuestro resultado. Veamos una aplicación de ese teorema del sándwich para funciones. Entonces vamos a considerar este límite, vamos a pensar en el límite de x teniendo a 0 de seno de x entre x. Vamos a ver que este límite, vamos a considerar este límite y vamos a probar que ese límite converge. Vamos a ver cuánto vale ese límite. Entonces, antes de empezar con los cálculos, veamos un ejemplo, un resultado previo que estaremos usando. Entonces, imaginemos que este es el círculo unitario. Vamos a tomar unas rectas aquí. Aquí otro. Y consideremos un ángulo θ positivo. Entonces, un ángulo θ acá positivo. Y notemos lo siguiente. Para ese ángulo θ, esta altura va a ser seno de θ. Y voy a hacer un zoom aquí. Este arco que está aquí, el arco mide exactamente θ también. Esto mide θ de un lado. Ahora, si yo prolongo este lado de esta forma, tomémoslo así. Perdón. Si yo prolongo este lado, así, notamos que, o creo que ya en algún momento vimos, que esta altura, ¿sí?, vale tangente de θ. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que este lado vale 1. ¿Sí? Y entonces tangente de θ va a ser cateto opuesto entre adyacente, ¿sí?, en este triángulo grande. Pero el cateto opuesto es... pero el cateto adyacente es 1, así que este lado tiene que ser exactamente tangente de θ. Y del dibujo que estoy haciendo, esta altura que aparece acá es el coseno. Perdón, esta altura es el seno. Esta altura mide seno, esta altura mide tangente. Y puedo ser más fino todavía. Podemos unir este punto con este de acá, de esta forma. Y si nos fijamos en el triángulo que acabo de formar, en este triángulo, estos lados miden 1, ¿sí? Así que si aplico el teorema del coseno, ¿sí?, este lado que aparece aquí, yo puedo encontrar cuánto mide este lado. Entonces, si llamamos esa cantidad L en verde, L va a ser igual a ¿qué? Bueno, en L yo puedo considerar este triángulo, ¿sí?, y aplicar el teorema del coseno. Entonces, el teorema del coseno me dice que L al cuadrado es igual a 1 al cuadrado más 1 al cuadrado menos 2, 1 por 1, por coseno de θ. Así que L cuadrado es igual a 2 menos 2 coseno de θ. ¿Sí? Y eso nos dice que L es igual a la raíz cuadrada de 2
menos 2 coseno teta. ¿Sí? Así que lo que tenemos es que este segmento de acá mide esto. ¿Sí? Entonces voy a juntar todo lo que acabo de decir en lo siguiente. Del dibujo notamos que esta altura es menor que L. ¿Sí? Así que voy a escribirlo. Seno de teta es menor o igual que L, pero L es raíz de 2 menos 2 coseno teta. Eso por un lado. Pero además, notamos que L es un segmento de recta y este arco, ¿sí?, mide teta. Así que el arco es más grande que L, así que L es menor que teta. ¿Sí? Este arco es menor que teta. Pero aquí está el arco y aquí está L. Entonces el L es una recta y el arco no es una recta, así que va a ser un poco más largo porque está uniendo dos puntos. Y el camino más corto entre dos puntos es una recta. Y finalmente tenemos este segmento, ¿sí?, que es definitivamente más largo que este arco. ¿Sí? Así que tangente va a ser más grande que... La tangente va a ser más grande que ese arco. Así que tengo esta desigualdad. ¿Sí? Entonces vamos a usar estas desigualdades para calcular este límite que aparece acá. Entonces vamos a separarlas. En primer lugar voy a considerar, bueno, eso por un lado, pero aquí estamos trabajando en los tetas positivos. Ahora, yo puedo hacer lo mismo en ambos lados. ¿Sí? Aquí para ángulos positivos y para ángulos negativos, usando la simetría la paridad de la función seno. Así que noten que yo puedo decir esto en general, que seno del módulo de x es menor o igual que raíz de 2 menos coseno del módulo de x, menor o igual que el módulo de x, menor o igual que la tangente del módulo de x. Y esto va a ser válido para todo x, pongámoslo entre menos pi medios y pi medios. ¿Sí? Vamos a partir de ahí. Entonces, bien, concentrémonos primero concentrémonos en esta desigualdad. Así que para esta desigualdad escribamos aquí 1 de raíz de 2 coseno del módulo de x menor que módulo de x. Vamos a elevar al cuadrado y me va a quedar que 2 coseno del módulo de x es menor o igual que x al cuadrado. O sea que dividiendo por 2 ambos lados, me queda que 1 menos coseno del módulo de x es menor que x al cuadrado. Luego, medios. Luego 1 menos x al cuadrado medios es menor o igual que coseno de x. Y vamos a darle un nombre a esta desigualdad. Tenemos 1. ¿Sí? Tenemos la primera desigualdad. Saquemos otra desigualdad con lo que nos queda. Entonces tenemos esa desigualdad para coseno. Y ahora consideremos esta otra desigualdad. ¿Sí? Entonces vamos a escribirlo acá. 2 de tomar la desigualdad seno de x menor que módulo de x menor que la tangente de x, y esto mayor o igual a 0. Bueno, esto tomémoslo como mayor a 0, y esto para x
diferente de 0 en el intervalo menos pi medios, vamos a tomar x diferente de 0. De esta desigualdad, si esto es positivo, yo puedo dividir todo entre seno. Entonces, ¿qué me va a pasar? Me va a quedar que 0 va a ser menor que seno de x entre seno de x, menor o igual que módulo de x entre seno, menor o igual que, recordemos que tangente se define como seno de x entre coseno de x, así que acá voy a tener esto. Sí. Estos dos se van a cancelar. Aquí me va a dar 1, así que lo que tendré es que 1 es menor o igual que esta expresión. ¿Sí? Tengo esa expresión y, dado que esto es positivo, puedo invertir todo esto. Puedo tomar el inverso multiplicativo de todo esto, dado que esto es positivo, y lo que voy a hacer es cambiar el orden de mi desigualdad. Así que tendré que 1 es más grande que x, perdón, va a ser más grande que seno de x entre módulo de x, y va a ser más grande que coseno de x. Y esto va a ser mi desigualdad 2. Voy a juntar las desigualdades 1 y 2. ¿Qué decía la desigualdad 1? La desigualdad 1 dice que pasa esto con el coseno, y la desigualdad 2 dice que esto pasa. Entonces, ¿qué tenemos? Luego, lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos que coseno de x, esto es menor que esto, menor que 1. Así que, vamos a ponerlo acá. Coseno es menor que seno de x entre x, que es menor o igual a 1, pero coseno a su vez es más grande que 1 menos x al cuadrado medios. Así que esto es 1 menos x al cuadrado medios. Y aquí notamos que cuando x tiende a 0, esto se va a ir a 1, esto ya es 1, ¿sí? Entonces, por el teorema del sándwich, esto tiene que irse a 1 y esto también tiene que irse a 1. O bueno, esto que está acá se iría a 1. Entonces, por teorema del sándwich, este límite tiene que irse a 1, así que límite de cuando x tiende a 0 de seno de x entre x es 1. Y eso implica que para cualquier sucesión nula que yo tome, esto va a pasar. Luego, el límite en general me da 1, así que este límite vale 1.